Hola, bienvenidos cuarentokers a otro show. Con nosotros los cuarentones, lidiando con la crisis, aprendiendo de la vida y reinventándonos. Hoy con ustedes tenemos a un gran invitado, un gran amigo, un gran maestro, coach de la vida y con quien he conectado de manera profunda. Este personaje ha tenido una vida singular, lo que nosotros llamaríamos una vida excepcional. Y lo más bonito es que ha decidido compartirla con el mundo y eso lo ha usado para asesorar a grandes personalidades. Ha caminado las calles de Italia con Bill Clinton en la noche, ha asesorado presidentes de Walt Disney Company y creo que con muchas de las empresas de Fortune 500 en el mundo. Su historia es bastante interesante y a mí me tiene muy emocionado que esté hoy acá. Y pues yo creo que ya, sin más preámbulos, pues les presento aquí en Cuarentokers, música maestro, a Aldo Aldo. Cívico. ¿Cómo estás, Hola, Aldo? hola. Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Muy feliz de estar acá y muy expectante porque eso es un tema que me mueve mucho, que me gusta mucho, aun si no lo hablo mucho públicamente, pero es claramente un tema que me ha tocado y me toca muy de cerca. Entonces, feliz de estar acá y gracias por la invitación. Aldo, pues un gusto tenerte aquí en la casa. Sabemos que tenemos mucho que aprender de esta reunión. Nosotros también estamos muy expectantes. Entonces me gustaría que empezaras contándonos, pues, quién es Aldo, tú de dónde vienes un poco. Pues mira, yo por el acento paisa, yo soy italiano. Nací allá, me creí allá. Papá italiano, mamá austríaca. Nací en un pequeño pueblo y, y después yo cada década cambié de profesión, probablemente porque en cada década tuve una crisis existencial. Entonces fue periodista, comunicador, fue académico, antropólogo, y ahora, quizás fruto de toda esa experiencia, trabajo mucho como acompañante, como entrenador de liderazgo, coach de vida, coach ejecutivo, pero yo lo veo más como un acompañamiento a personas que quieren la excelencia, ¿no? Quizás a partir de una crisis, pero quieren llegar como a la excelencia, a la plenitud. Eso es lo que hago, ¿no? Lo que soy, que sería otra respuesta, yo pienso de ser como un alma muy nómada, ¿no? Un buscador perenne, lo he hecho físicamente porque he vivido en varios países y continentes, pero sobre todo en términos de espíritu, ¿no? Alguien que siempre está como a la búsqueda pienso sobre todo de una vida auténtica y de una vida con sentido. Eso es un poco en pocas palabras. Cuando dices ayuda a la gente a buscar la excelencia, yo quisiera entender lo que es. Pues no hay una excelencia que es objetiva diciendo, hey, esta es la excelencia, obviamente, ¿sí? Ujú. Para ti, Pablo, tendrá unos parámetros y unos criterios, para lejos otros, para mí tienes otros, pero todos tenemos o a un dado momento como una imagen, una proyección de la calidad de vida que queríamos vivir y quizás hasta del aporte que queríamos dar, ya sea el aporte a nosotros mismos, a nuestro círculo o más allá de eso. Y pienso que la excelencia consiste en lograr trascender resistencias, barreras, límites que podamos tener y que nos crea esta brecha entre quienes queremos ser y quienes somos, ¿no? Eso es un poco la excelencia. Entonces, no hablo de una excelencia solo en términos de resultados. Quiero ser, no sé, exitoso en términos de parámetros materiales o de carrera, que también se vale, ¿no? Pero hablo más de una serenidad, de una tranquilidad, de una plenitud que uno experimenta en la vida, ¿no? Aldo, y ahí yo entro a preguntar porque en ese camino de la búsqueda de la excelencia, en la definición propia de excelencia y de éxito, en la definición propia de éxito, debe haber
muchos cuestionamientos hacia cuáles son programas sociales, culturales y políticos o ajenos y quién soy yo realmente y redefinir esa excelencia, ¿no? También. Total, yo pienso que es una definición que además cambia. O sea, probablemente todos cuando teníamos 20 años salíamos de la universidad y teníamos como unas ideas de lo que era éxito y excelencia. Si paragonamos eso a las definiciones que tenemos hoy, vemos como un bache, vemos como una diferencia, ¿no? Y eso pienso que tiene que ver que y no lo veo como algo negativo, lo veo como algo natural del desarrollo humano de cada uno de nosotros. Hay una primera parte de la vida donde el esfuerzo es encajar, ¿sí? Y entonces ser aceptados, es ser reconocidos, es hacer las cosas bien. Ahora, los criterios para cumplir con eso nos llegan desde la familia, la sociedad, la cultura, nuestro entorno, la religión, todo eso, ¿no? Y después empieza la segunda parte de la vida donde uno dice, no, ya quiero construir mi vida, ¿no? Bajo mis criterios, mis valores, y que es una vida en nuestros propios términos y es como la segunda parte de la vida, que sería más como la parte de la madurez. Y pienso que muchas veces la crisis existencial es exactamente el momento en el cual tenemos la oportunidad de pasar entre esta primera y segunda parte de la vida, ¿no? Y no es tampoco automático pasar de la primera a la segunda. Yo pienso que por comodidad, porque yo pienso que requiere mucha valentía finalmente construir una vida en tus términos, porque es también un cuestionarse de manera continua, no es una vez sola y ya. Muchas veces, y yo pienso, me atrevo a decir, la mayoría prefiere quedarse en la primera parte de la vida, o sea, hasta quedarse infeliz con una cierta dosis de sufrimiento, pero de alguna manera esta dosis de sufrimiento le parece más aceptable que no romper con un montón de cosas, con los moldes y construir algo nuevo, ¿no? Que no es fácil, que puede ser muy doloroso, pero definitivamente yo pienso para quienes al final aceptan este desafío de la vida es muy fascinante, ¿no? Sí mismo. O sea, da vida a la vida misma, en mi experiencia. Yo creo que en ese sentido, Aldo, pues es como, es una metamorfosis. O sea, el proceso de transformación es volver a pasar por el canal de parto, creo yo. Pero es una elección. Yo quiero hacer énfasis en eso. O sea, no es automático que tú te pasas del otro lado del canal y que va a ser un nuevo nacimiento y una metáfora. No, es elegir hacer este proceso. Y a veces la gente simplemente prefiere no pasar, o sea, o se queda en el canal o devuelve, ¿sí? Hay personas que eligen la eterna adolescencia como estado de vida, ¿no? Entonces, quiero decir, puede ser no automático, puede ser automático entrar en crisis, simplemente porque la vida hace parte de las vidas y muchas veces son circunstancias externas que disparan la crisis, pero después cruzarla, darle un significado de metamorfosis, eso depende de uno, eso no depende de la crisis en sí mismo. Uno puede decidir decir, no, eso no me gusta y de hecho pienso que muchas veces esta es quizás la primera reacción, ¿no? La primera reacción es reaccionar de manera adolescentes, digamos, y después de un poco dice, bueno, esta es una oportunidad y empieza el proceso de maduración, ¿no? Pero no es automático, es una elección, yo pienso. Oye, Ay, yo, yo, dale. perdón, quisiera entender esto que nos estás contando un poco, puesto desde tu propia experiencia. ¿En qué momento es que decides darle ese vuelco a tu vida? Y yo intuyo, por lo poco que sé de ti, es que cuando decides dedicarte más a esto, a lo que te dedicas de los acompañamientos, ¿no? Eso finalmente fue una consecuencia, ¿no? Pero algo que muy pocos saben, y pienso que públicamente quizás hasta lo digo por primera vez, pero yo durante 10 años, yo hice parte de una comunidad católica, ¿sí? Estuve entre los 30 y los 40, al final me salí de esta experiencia. Y yo siempre digo que yo tuve dos decisiones muy importantes en mi vida. La primera era entrar en esta comunidad y la segunda fue salirme.
Y digo que fue entrar porque lo hice con toda la convicción, porque tenía un ideal muy grande y un deseo de servir muy grande. Eso seguramente en parte me motivó, pero al final este modelo de vida entró muy en crisis conmigo. Me sentí muy estrecho, que no me podía expresar en todas mis facultades. Entonces allá entró la crisis, o sea, que fue empezar a despertarme la mañana profundamente insatisfecho con lo que hacía, no le trovaba gusto a nada, era como estar en un restaurante lleno de cosas muy bonitas y ensayarlas y no te sabían la plástica, ¿sí? Era como haberle perdido el sabor, el perfume. Y cuando eso pasó, para mí fue una sorpresa porque yo no pensaba que eso iba a pasar. No era algo que yo había planeado, como quizás alguien que está con una pareja no piensa que en un dado momento el enamoramiento se acaba y que de repente la persona con la cual te despiertas al lado no la reconoces o no sientes la misma conexión, por ejemplo, ¿no? Es una... O con el trabajo, que vas al trabajo y le dices, porque eso me gustaba, porque yo estudié eso y que me gustaba tanto, ¿no? Son estos desamores profundos que uno siente y que no sabe explicarse. Pero es casi que no te reconoces y tú sientes que quieres otra cosa, aun si no sabes qué es, porque si lo supieras ya hubieras resuelto la crisis, ¿sí? Yo pienso que la crisis hace parte que tus certidumbres y tus criterios del pasado ya no son los criterios que te sirven para hoy, pero no hay los nuevos. Y hay mucha confusión, y hay mucho dolor, hay mucha insomnia, hay mucho deseo también de escaparte de eso, ¿no? Para mí fue empezar a comprar un montón de cosas inútiles y hacer cosas inútiles, viajar y mi hermano pasó algo similar y me acuerdo que un día apareció con una moto muy grande, digo, uy, le llegó la crisis existencial, ¿no? Porque uno trata de llenar un vacío con cosas que uno tiene a la mano y que piensa que lo llenan a uno, ¿no? Y te das cuenta que el vacío queda. Entonces, allá empieza el trabajo. Yo pienso, para mí el trabajo empezó que yo tenía la necesidad de hablar con alguien, de entender, de hablar en voz alta y llamé a un amigo que además era un jesuita y fue provincial de los jesuitas en Colombia. Yo tengo bastante estima de los jesuitas porque intelectualmente son bastante avanzados. Entonces le dije, tú tienes que haber tenido en tu profesión de provincial gente tuya en crisis y que tú enviabas donde alguien, ¿sí? ¿Quién es este alguien? Dice, este alguien es una mujer, es una psicoanalista. Dice, bueno, dame el número, yo voy, ¿sí? Y no fue una psicoanálisis en el sentido técnico porque no fue larguísima, pero a mí me sirvió para hablar con alguien que me escuchaba con una oreja profesional, poder hablar en alta voz, ¿sí? Y escucharme finalmente en alta voz. Para mí eso fue muy útil, me ayudó mucho a entender muchas cosas. No me dio luces en el sentido, entonces voy a hacer eso, ¿sí? Pero sí empezó de alguna manera a un proceso de autoconocimiento en ese sentido. Y después Muy yo no chistoso. Dime. Mi papá es jesuita. ¿Ves? Eso. Entonces, sí, mi familia, de parte de mi mamá, siempre han estudiado con jesuita, entonces yo le tengo un cariño particular de paz porque los encuentro muy, muy laicos en la forma de reportarse y lo hacen mucho desde el conocimiento y de raciocinio, digamos. Entonces me encuentro muy bien con ellos. Pero sí, no te diría que, entonces hubo el día en el cual me levanté y desperté, no, con todo claro, no, eso fue como un camino, una búsqueda, fue como superar un duelo, hay decisiones que tomar en el camino, ¿verdad? Pero son decisiones que tú casi haces más en reacción a lo que estás viviendo que no por claridad de lo que vas a hacer. Entonces para mí fue claro, por ejemplo, que no podía seguir en esta comunidad si quería desarrollarme humanamente, espiritualmente bien. Entonces, que eso ya no era el lugar. Entonces, decidí salir. Pero no decidí salir porque sabía para dónde iba. O sea, yo sabía solamente lo que dejaba, no lo que iba a encontrar. Pero es un momento que no son fáciles porque son de absoluta incertidumbre. Para mí significó reinventarme la vida a los 40 años desde todos los puntos de vista, empezando con el financiero.
eh, pero tú te sientes, yo me sentía vivo al mismo tiempo, o sea, decía, yo no soy por donde voy, estoy haciendo algo, es casi que vives observándote, porque casi haces cosas que tú dices, uy, pero eso soy yo que hago eso, y al mismo tiempo sientes que tienes que hacerlo, ¿sí? Es una vaina muy, muy, muy extraña. Eh, pero de alguna manera tienes la fortaleza, yo diría hasta la valentía de hacerlo, ¿sí? De enfrentar estas cosas, te da mucha adrenalina y al mismo tiempo mucha confusión, hay días de luz, hay días de llanto, eh, pero eso es el proceso. Y como digo, en el proceso hay momentos de decisión que tienes que tomar. Y eso es donde yo digo que es una elección. Yo hubiera podido elegir de quedarme donde estaba. Yo te diría que muchos lo hacen. Muchos se quedan en matrimonios que ya no funcionan. Muchos se quedan en un estado, por ejemplo, de vocación religiosa, aún si ya no le pega para nada, porque no hay la valentía de romper con lo que ha reído tu vida hasta aquel momento, ¿no? Eh, y no es para decir que siempre hay que salirse, pero hay que tomar una decisión. O sea, tú puedes tomar también hasta la decisión de quedarte, pero ¿por qué? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la razón? ¿Es porque hace parte de tu crecimiento y parte de tu evolución? ¿O es porque es más cómodo, es menos doloroso? ¿Sí? Por eso hablaba de decisiones, digamos. ¿No? Aldo, y en esa búsqueda, tú sabes que sale sin respuestas, Sí, total. pero, y sabes lo que no. Y yo creo que saber lo que no muchas veces es de Es lo más quizás la única luz importante. que tienes, es quizás la única luz que tienes, ¿sí? Es un poco caminar como en un cuarto sin luces dices, me parece que por acá hay una salida, pero sí, absolutamente. La única claridad que quizás tienes es que lo que ya no funciona para ti. Eso es quizás la única claridad porque te crea mucha molestia, te crea mucha inconformidad, te crea mucho dolor. Pero el mundo alrededor tuyo sigue con el Aldo anterior. Sí, sabes que a mí eso no me importó nada. No, no, yo no, o sea, yo estaba demasiado concentrado en mí, o sea, por ejemplo, yo no gasté tiempo en explicar a la gente de mi entorno, de mi comunidad, de por qué yo salí, porque yo necesitaba reorganizarme, las energías que tenía la necesidad para entender qué me estaba pasando y hasta dónde me proyectaba. Entonces, claro, uno pierde muchos amigos, ¿verdad? O sea, los amigos del día a día, cambias de ambientes, te sales, es un trauma para todos, no es solamente para ti. Como cuando tú te divorcias, no es solamente un trauma para ti que te sale, lo es para los hijos, las familias. Y entonces yo no quiso gastar mucho tiempo en explicaciones, en justificaciones, porque ni sabía si las justificaciones que yo tenía eran válidas en realidad, era más como una narrativa que yo me estaba dando, pero no sé si era la verdad, ¿verdad? Era lo que... Entonces yo me concentré, quizás eso es hasta no sé si un talento, de todas maneras una bendición que yo tuve. O sea que yo siempre me fijo hacia el futuro. Yo no paso días pensando, uy, cuando tenía 20 años, dice eso, qué bonito. O sea, no tengo tiempo para eso. Entonces pienso que también en esta situación yo no tuve la paciencia. Yo quería algo nuevo, entendía que me estaba mudando con todo mi ser. Entonces que también necesitaba nuevas conversaciones, nueva gente, nuevas amistades. Entonces no perdí tiempo. Durante muchos años yo no contacté amigos del pasado y lo hice después de años. ¿Sí? Y hoy tenemos una relación muy bonita y una amistad muy verdadera, pero desde la verdad y desde quién soy yo hoy, ¿no? Pero es un duelo, eso quizás es otra cosa que quiero resaltar. Es un duelo es doloroso porque dejas relaciones, dejas amistades, dejas formas de vivir, dejas cosas que a ti te gustaban, hasta lugares. Eh, entonces eso es doloroso. No es fácil, no es fácil. Pero ¿quién nos ha prometido a nosotros una vida fácil? O sea, nadie. Entonces, Eso está, o sea, me tenés pensando profundamente porque son muchas cosas las que cuando uno está cambiando, y hace poquito nos pasó, que nosotros tenemos unos amigos con los que nos vemos cada 6 meses o una vez al año cuando cumplen años las hijas.
Y este último cumpleaños de Guadalupe vinieron y estuvimos hablando y decían, pucha, cada que uno habla con ustedes, ustedes son distintos, están en otro punto. O sea, uno llega acá y ustedes están aquí, y después llega el otro año y están aquí. Uno no los alcanza. Y es, yo creo que es esa transformación constante también, no necesariamente de crisis, pero sí transformación y crecimiento constante. Ahora, mi problema es cuando hay disonancia en la crisis, por ejemplo, y cómo lo vivo yo, cuando uno encuentra los caminos y el no, sabe a qué hacer renuncias y empieza a hacer esas renuncias, el mundo externo y el mundo anterior chocan con lo nuevo, porque ellos estaban acostumbrados a verlo a uno de una manera y uno ahora está diciendo, no, no. Y a mí me ha pasado, a mí me llaman a producir una película, a mí me llaman a hacer ciertas cosas y yo digo, no, no, eso no es lo mío. Pero me toca explicarme o no me toca explicarme. Siempre dicen, pero ¿cómo no? ¿Y cómo no vas a hacer eso? ¿Y por qué no? Si eso es lo que sabes hacer y sos muy bueno. Y yo, pero es que ese no soy yo. Realmente, entonces, por un lado, la disonancia ahí me genera mucho ruido, Aldo. Y por otro lado, la financiera y económica, porque tú lo dijiste, hay que reinventarse financieramente. Y yo, en mi proceso, hice la renuncia anterior porque no tengo ni siquiera hoy configurado ni resuelto mi lado financiero. Y casi que la vida, entonces lo pone a uno contra la espada y la pared y le dice, tienes que volver al camino anterior porque ahí es donde te conocen, ahí es donde puedes conseguir trabajo y resolver tu tema financiero. Porque para adelante está jodida la cosa porque no tengo ni idea de cómo va a ser. Esa coyuntura uno cómo la enfrenta. Mm. Pues pones temas muy interesantes. Lo primero, hay como dos temas, ¿no? Uno es las de las relaciones y esto de pasajes de niveles de conciencia. A mí eso siempre me impacta mucho cuando yo regreso a mi pueblo en Italia y encuentro familiares o amigos de la época y me parecen que no se han movido, o sea, que están exactamente allá donde estaban 30 años, hace 30 años cuando yo empecé a viajar por el mundo. Entonces, allá yo sí, y pasa también en todas las etapas intermedias, o sea, hay amigos que para ti eran extrañables en un dado momento, eran los panas con los cuales te compartías todo, y hoy sientes esta disonancia de la cual tú hablas, ¿no? Entonces, también eso hace parte de la metamorfosis. Eso no es para decir que uno rechaza a los amigos, que no sale con un amigo, pero sí necesita uno una comunidad de conversaciones donde uno siente y dice, estamos en la misma sintonía. Y puede ser que sea una comunidad temporánea, o sea, tampoco tiene que ser de la vida, ¿no? Una tribu, una comunidad, llámala como uno quiere. Para mí eso hoy es esencial, ¿no? Y tú, Alejo, conoces algunas de las conversaciones que yo tengo. Para mí estas conversaciones, amigos, hoy son muy importantes porque hacen parte de mi desarrollo, hacen parte de poderme encontrar en conversaciones que para mí son importantes, ¿no? Y te digo, yo he dejado amigos que pensaba que eran amigos entrañables hace 2, 3 años porque yo evolucioné en un lado y ellos evolucionaron por la otra, se quedaron allá, o no importa, pero cambió la frecuencia, ¿sí? Entonces, eso pienso que es un trabajo muy importante en estos momentos, es encontrar tu propia tribu de conversaciones, ¿no? Por eso también un programa así me parece que es muy válido, porque no siempre uno tiene alguien por el cual hablar, entonces por lo menos estar en una plataforma donde sientes conversaciones con la cual te sientes sintonizado puede ser un comienzo, ¿no? De eso. Lo de lo económico es es muy duro porque regresarse a lo de antes puede ser una tentación muy fuerte, ¿sí? Y a veces es una tentación muy fuerte por motivos muy prácticos y por responsabilidades, o sea, no porque sea una tentación así de vanidad, es de las necesidades de la vida, ¿no? Cuando yo tomé mi decisión de decirle no a unas cosas, yo era director del Centro de Resolución de Conflictos Internacionales de la Columbia University.
que era como ser un pequeño emprendedor, porque yo necesitaba encontrar el dinero para pagar todo, desde la oficina a mi equipo, a mi salario. Así funcionan las universidades privadas. De bonito tienes el nombre de la Columbia University, pero los demás lo tienes que encontrar tú, ¿no? Y entonces en aquel momento me llegó la oferta de empezar una cátedra, el camino de una cátedra en otra universidad pública, buena también allá, y yo accedí porque me parecía que con el doctorado que tenía esa era lo normal, me parecía que eso podía ser una buena profesión, y entonces renuncié a la dirección de este centro y elegí algo más seguro, que era lo que en Estados Unidos se llama tenure track, que es la parte de cátedra. Pero mientras tanto, yo también por todas esas evoluciones descubrí el mundo del desarrollo personal y me puse mucho en eso, y eso no le gustó mucho a algunos profesores, colegas míos, que eran puristas desde el punto de vista académico y tenía que escribir solos en la revista académicas y solo dar clases, o sea, y para mí eso ya era muy claustrofóbico. Bueno, y terminaron después de 5 años trabajar allá, no dándome la cátedra, ¿sí? Entonces yo me encontré a los 44 años sin nada, o sea, sin un trabajo, sin una profesión, porque si te dan la cátedra, eso al final hubiera sido una aula de oro, pero es una profesión que te da todo hasta que vives, ¿sí? Y allá yo tenía que decidir si iba a aplicar a otra universidad, que era lo que todo el mundo hace cuando no te dan cátedra, o seguir mi pasión, que en aquel momento era eso de acompañar a las personas. Y yo decidí de aventurarme en eso. Y no de hacerlo por laditos, como lo estaba veniendo haciendo, sino de que eso se convirtiera en mi profesión. Y quizás cuando uno, como dicen, ¿no?, quema los barcos y le toca que eso funcione, porque si no funciona, pero este espíritu o necesidad de sobrevivir es lo que me ha ayudado a volverlo la profesión que hoy me permite de tener la tranquilidad económica. No soy rico, no soy multimillonario, pero estoy tranquilo, digamos. Y eso no fue siempre, o sea, eso es altibajos, ¿no? La pandemia y la situación política en Colombia en los últimos 2 años no ha ayudado para nada, ¿sí? Entonces, no hay que reinventarse, pero esa es la vida del emprendedor, eso es la vida del profesional que trabaja independiente, ¿sí? Todo eso para decir que las circunstancias mismas de la vida yo pienso que te ponen a tomar elecciones, ¿sí? Por ejemplo, ¿me quedo en la Columbia o salgo? ¿No me dan la cátedra? ¿Qué hago? ¿No? Yo pienso que si tú tienes claro quién eres y a qué estás llamado, ¿sí? O sea, es algo muy interno, es algo muy profundo, es parte de tu esencia. A eso corresponden algunos criterios, algunos valores. Por ejemplo, para mí un valor importante era la libertad. ¿Sí? Si mañana quiero hacer un viaje, yo quiero poderlo hacer y no que un trabajo, por ejemplo, me tenga atajado a un escritorio, ¿sí? Otro criterio para mí es sentir que estoy ayudando a alguien, o sea, que haya algo de servicio en lo que hago. Entonces, alrededor de eso, uno después, yo pienso, eso lo ayuda a tomar decisiones difíciles, ¿no? Con Alejo hablamos hace 2 semanas de decisiones, estoy dando cuenta en este momento. Entonces puede ser que a veces uno, por motivos prácticos, tiene que hacer una negociación con uno mismo y dice, bueno, listo, yo tengo que tomar este trabajo, porque en este momento necesito efectivamente, por motivos prácticos, pagar el arriendo, pagar el mutuo, lo que sea, y lo acepto, pero no como renuncia a lo que estás construyendo. Si eso va en contra a quién eres. O sea, yo nunca renunciaría. Yo sí, de verdad te digo, prefiero volver a vivir con mis papás a los 54 años si tengo que hacerlo, pero no renunciar a quién soy y a quién quiero ser, ¿sí?
yo nunca volvería a lo que era antes. O sea, ni profesionalmente, ni como forma de vida. Aún si eso puede tener costos a veces. Pero a veces hay que ser prácticos también. Y dices, bueno, listo, me están pidiendo este trabajo, eso me sirve en este momento, pero no como una forma. Es el significado que tú le das a eso, ¿me entiendes? Es la diferencia, es qué significado le estoy dando a eso. Le estoy dando el significado que renuncio a ser yo, que renuncio a mi sueño y vuelvo atrás. Entonces, eso es un significado muy pesado, muy negativo, si quieres, ¿no? Respecto a lo que uno está construyendo. Uno dice, listo, en este momento, efectivamente, mientras yo consolido mi nueva presencia en el mundo y mi profesión y encuentro el sistema de negocio que me permite, acepto eso, hasta lo veo como una ayuda de la vida en mi camino, pero no es un regreso, es momentáneamente yo aprovecho de eso para poder hacer eso. Wow. Bien, qué chévere. Oye, eso me hace tratar de entender una pregunta, si es difícil. Me hace tratar de entender algo que todos los cuarentokers nos preguntamos y es ¿cómo definir eso de crisis? Porque por lo que me dices yo lo entiendo como la diferencia entre la vida que yo quisiera tener y la vida que yo tengo. Pero eso parece como una realidad, ¿no? Como la diferencia entre la vida, entre la realidad y un sueño, parece ser. Pero pues quisiera que me lo ayudaras a entender mejor. Yo pienso, primero, mira, yo pienso que una característica de la crisis es que uno no se da cuenta que está en crisis. O sea, es la oscuridad. Y yo pienso que no hay que negarse eso. O sea, cuando nosotros empezamos a decir, yo estoy en crisis, es porque ya tienes una lectura. Y si tienes una lectura, ya tienes luz, porque ya tienes una interpretación de lo que te está pasando. O sea, ya estás un poquito más allá que la oscuridad. Y la oscuridad con un poquito de luz. ¿Sí? Y después cómo empieza una crisis puede ser también muy distinto, porque pueden ser cosas algo que te pasa, un duelo, un despido, una catástrofe, ¿sí? Una enfermedad que te despierta de repente todo eso. Yo pienso, pero que en la mayor parte de los casos es algo muy gradual, es algo en el cual entras y de repente te encuentras en una floresta y no sabes para dónde es la salida y no sabes ni cómo llegaste allá, ¿verdad? Entonces, no siempre yo pienso que hay la claridad, esto es lo que yo quería, esto es yo lo que quiero. Mira, lo que a mí me sorprende mucho cuando vienen clientes y la mayoría de los clientes que yo tengo que vienen individualmente, o sea, que no son por parte de empresas, es gente que vive una crisis existencial. Yo te diría que la mayor parte tiene entre los 38 y los 44 años, y no es una casualidad, ¿verdad? Y yo le pregunto, ¿por qué estás acá? ¿Por qué me buscas? Me dicen siempre, tienen muy claro lo que no quieren, ¿sí? Ya no quiero eso, ya no quiero trabajar, ya no quiero ser empleado, ya no quiero mi mujer, ya, sí, es todas esas cosas, no. Y cuando le quieres, listo, ¿y qué es lo que quieres? Allá la mente se va en blanco, ¿sí? Un poco porque la mente no está acostumbrada, no está hecha para crear en sí mismo, o sea, eso es una decisión de la mente de hacerlo, pero no es en automático, la mente tiende a defendernos, ¿sí? Entonces, claro, cuando tú estás en crisis, cuando tú tienes un dolor, lo que quieres es, me alejo de, y lo que te motiva es, me quiero alejar de esta inconformidad. El tema es que para alejarte de esta inconformidad, tarde o temprano, tú tienes que empezar a pensar, bueno, ¿y qué quieres tú? Y pienso que es una de las preguntas más importantes, porque es allá la diferencia entre eso es lo que yo quiero, eso lo quiero yo de verdad, o sea, es mi ciencia que quiere eso, o eso lo quiere, todavía sigue queriéndolo mis papás, mi maestra, mi cura, la sociedad, el algoritmo, o sea, y allá yo pienso que empieza una pregunta, una búsqueda muy importante, porque tampoco la respuesta sale necesariamente de inmediato, ¿no? Yo pienso que cuando uno después tiene claro o empieza a tener claro por lo menos un horizonte hacia dónde camina, puede ser que no tenga todos los detalles,
pero por lo menos tiene la dirección. Eso cambia la motivación, o sea, la motivación ya es, no quiero eso, sino la motivación es, quiero ir hacia allá. Y yo pienso entonces que eso se vuelve un poquito más livianito el camino, porque ya tienes como una meta, ¿sí? Puedes sentir el dolor de no estar allá, de no tenerlo, pero puedes empezar a caminar hacia allá. En todo eso, una de las cosas que pienso que es importante hacer, y yo estoy en este ejercicio en este momento, porque claramente tengo sueños, tengo metas, pero yo me he dado cuenta que a veces si uno mira siempre muy lejos, se olvida de lo que ya tiene, de lo que ya es, ¿no? Entonces yo pienso que parte de todo ese proceso es también apreciar quién ya eres, o sea, lo que ya viviste, ¿no? Lo bueno, lo feo y lo malo, porque todo al final es carburante para tu viaje, ¿no? Para gozar y agradecer por lo que ya tienes, ¿no? Puede ser que es pequeño, respeto lo que quieres, pero ya lo tienes, o sea, valóralo, ¿no? Sí, eso es un poco lo que se me sale a la mente, Pablo. Chévere, gracias. Oye, y ya estando ahí, ¿qué recomendaciones le haces a un cuarentón en crisis, por lo menos para hacer conciencia y activar el movimiento? Sí, que la crisis de los cuarentones solo es una preparación para la de los 50, o sea. Ay, Dios. Pero por lo menos es más suave, ¿o qué? ¿O qué? ¿Alguna luz? Es distinta, sí, es distinta. Y si tengo que elegir, prefiero mucho más esta de los 50 que los de los 40. Los 40 de verdad es un punto de quiebre muy fuerte, yo pienso, por lo menos yo lo viví así, es el molde que es de 1000 pedazos. Sí. No, el consejo es mucha paciencia con uno mismo, mucha paciencia. Se hacen tonterías, se hacen errores, hace todo parte del juego, o sea, mucha comprensión, mucha aceptación, mucha paciencia con uno mismo. Eso yo diría como primero. Lo segundo es tratar de poner el enfoque sobre lo que te está dando gusto. Puede ser que sea que una mañana tú caminas y ves algo o escuchas algo que te crea una vibración nueva, que te gusta, ponle atención, ¿sí? Allá hay quizás la semilla de algo nuevo que tienes que descubrir. Muchas veces hemos dejado cosas en la niñez porque teníamos que hacer otras cosas, porque las familias nos dijo, no, tienes que hacer eso, y hemos dejado al lado cosas que quizás no había gustado hacer, retómala, ¿no? Son cosas de la infancia que a ti te hacía vibrar. Vuelva allá. Por ejemplo, me recuerdo que en esta fase de la crisis, a mí me acordé una noche que a mí me gustaba mucho cuando era niño una serie televisiva que se llamaba Furia, era la historia de un caballo negro, era una serie de los años 50 en blanco y negro. Oye, yo busqué esta serie, encontré los CD, los ordené y claro, lo vi y dije, bueno, que sabe por qué me gustaban, porque ya viéndolo a los 40 no me parecía quizá estas cosas. Pero eso, mira, eso me conectó con un amor y una pasión que yo tenía, pero nunca la pude expresar de niño, que era la pasión para los caballos. Y eso me puso a buscar a gente que entrenaba con caballos, que hacía coaching con caballos y finalmente me estudié eso y hoy tengo un caballo y hoy hago esas terapias con los caballos, pero nació de reconectarme con una pasión desde niño que yo nunca pude expresar porque en mi casa no estábamos en condición de tener caballos, ¿sí? O sea, pero hasta un recuerdo así que te aflorece de repente de algo que te gustaba como niño, que puede ser como una tontería, como una serie, dele tiempo, dele espacio a eso, porque detrás de eso puede haber algo que es muy, muy importante y significativo para ti, ¿no? Una comunidad, o sea, si tú puedes vivir eso no solo, sino con amigos y hasta con amigos que no tienen un impacto en tu vida, porque a veces los amigos que están ligados después a la familia o al trabajo, se puede complicar las cosas, porque los consejos que te dan es más que todo para protegerse a sí mismos que no para quererte a ti, ¿sí? Pero una comunidad de amigos desinteresados, incondicionales,
que tú puedes probar a desarrollando una nueva pasión. Uno puede ser que dice, hey, yo quiero aprender un nuevo deporte. Yo, por ejemplo, quise aprender en esta época, yo quise aprender a patinar, se dice. Y yo pasaba temporadas en Bogotá y me iba al parque, esto es donde están todos los centros deportivos, no me acuerdo cómo se llama. La mañana a las 8:30, yo era el único adulto de 40 en medio a niños de 7, 8 años con el instructor de 18 aprendiendo a patinar, pero yo me divertía, ¿me entiendes? Y yo quería hacer eso. Y me acuerdo una vez que hacían eso, claro, los niños súper ágiles y todo, yo con 40, sobrepeso y todo, allá tratando de estar en pie. Y me acuerdo que escuché a un papá que estaba mirando a su niña que habrá tenido 5 o 6 años. Y, uy, si él lo puede hacer, quizás lo podría hacer yo también. Porque me veía a mi adulto patinando, ¿no? Pero, por ejemplo, eso puede... yo hice cursos de dibujo porque quería aprender a dibujar, ¿no? Todo eso fue parte, digamos, de vivir, de experimentar, de querer hacer experiencias, ¿no? Yo pienso que hay que darse el permiso también de hacer esas cosas, ¿sí? Dándose el permiso. Chéverísimo, me Aldo, es encanta muy chistoso. la infancia. Paréntesis, Pablo, ¿qué es lo que estamos empezando a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer en los fines de semana nosotros? Patinar. Sí, sí, sí. No, es que Vamos a aprender a patinar también. Bueno, aprender yo, porque Alejo sí sabe. es muy, para mí era porque en la niñez lo hacía en el hielo y yo dije, no, lo quiero hacer también en el asfalto, es un buen deporte y bueno, lo hice, me fui a comprar las cosas y no me dio pena estar con niños, o sea, estas son las cosas bonitas, ¿me entiendes? Que cuando tú estás en eso, ya no te importa lo que opina la gente, eso quizás es una de las cosas más bonitas que uno se libra en estas crisis, es que ya no importa un pepino lo que los demás dicen, o sea, la libertad es muy bonita. Total. Yo, una de las cosas bonitas de la vida que a mí, o de las cosas que yo más valoro, es que cada uno de estos cambios, de estos momentos, me han traído gente maravillosa y he conectado en distintos niveles. Probablemente, y voy a poner un ejemplo acá, Pablo y yo en otro momento de la vida probablemente no habríamos conectado. Yo, por ejemplo, cuando yo estaba en RCN, manejando RCN Cine, yo era otro Alejo, era otra persona, con otras prioridades, con otra mentalidad, con otra conversación, los libros que veía, las películas, el juego que jugaba era totalmente diferente al que juego hoy. Y las conexiones que yo hoy mantengo del pasado siguen estando en esos niveles, muchas de ellas. Pero ya lo entiendo, ya lo entendí y ya lo manejo y no le peleo porque sigue siendo gente que quiero. Pero las conexiones profundas que yo he creado hoy, como con vos, Aldo, como con Pablo, como con Andrew, han sido muy bonitas y esos son regalos, regalos de la vida que también me han permitido a mí encontrarme. Yo me he encontrado a través de Pablo, de las conversaciones con Pablo. Entonces ha sido un proceso, yo creo que maravilloso, emocionante. Y tú lo dijiste así, ya cuando uno reconoce que está, yo creo que ya estoy cerca a salir o ya estoy al otro lado de la crisis, lo único que me falta resolver es financiero. Pero frente a lo mío, yo ya la tengo clarísima. Pregunté a Pablo y soy radical con el no. O sea, no, no. Y es por acá, yo ya sé por dónde es. Lo financiero es lo que tengo que resolver. Y como dice mi papá, mi hijo, los problemas de plata se solucionan con plata. Es Sí, así de sencillo. y yo tengo absolutamente claro que después cuando uno tiene también siempre más la claridad entonces de quién es, qué quiere hacer, yo hasta me atrevo a decir a uno por qué nació, entonces hacer, entonces después también la parte financiera se alinea, ¿sí? Y Ujú. a veces no se alinea de una porque hay cosas sobre el dinero que uno todavía tiene que trabajar, ¿sí? Eh, hay, yo lo veía en mí, o sea, hubo momentos de dificultad financiera donde yo sentía que yo tenía que aprender algo en este momento
porque no era lógico que lo que yo hacía y el nivel financiero que yo tenía no estaba coherente, ¿sí? Dice, no tiene sentido. Entonces, allí hay algo que yo tengo que cambiar, ¿sí? O sea, y no es solamente la parte de marketing o la parte de estructura, no, es algo más profundo allá también que tiene que ser como clarificado, limpiado, ¿no? El dinero para mí es una síntoma o una retroalimentación muy interesante de uno, ¿sí? Yo absolutamente creo que el dinero es energía. Y si el dinero no llega es porque hay un bloqueo, y muchas veces el bloqueo tiene que ver con creencias sobre la plata, sobre el dinero, sobre cómo se... Entonces, allá hay que... interesante que allá todavía tengo algo bloqueado, entonces tengo que trabajarlo, tengo que cambiar algo de mí para que eso empiece a fluir. Y eso será habilidades, eso será nueva manera de ver algo, o sea, pueden ser varias cosas, ¿no? Pero también eso es una oportunidad, no es, quiero decir, no es separado del proceso de crecimiento que estás viviendo, hace parte de eso, ¿no? Y cuando eso se resuelve, es automático. Hay mucho ahí como de confianza, ¿cierto? Como en el, no sé cómo llamarlo, como en el universo, ¿no? O sea, si tú estás en tu destino, pues el universo te trata bien. Yo sabes que una cosa que yo he aprendido, sobre todo en esta crisis que yo tuve, es que aun si a veces te sientes muy solo, en realidad no lo eres. Porque siempre pasan coincidencias que te dan un poquito de oxígeno, ¿sí? No sé, por casualidad conoces a alguien, por casualidad lees un libro, por casualidad te llega una oportunidad. Yo he estado en momentos donde llega, diré, pucha, yo si no resuelvo eso el próximo mes, yo no sé cómo voy a pagar el arriendo. Y pasa un momento así, aquí te sale desde la nada una oferta de trabajo que no te resuelve el problema, te da el oxígeno para llegar al próximo mes. O sea, también es siempre muy medida la cosa a veces, ¿sí? Entonces allá uno se da cuenta que no es solo, ¿sí? O sea, que llamamos universo, Dios, cada uno tiene su metáforas y su narrativa para explicar eso, pero yo sí profundamente creo que no estamos solos y que somos partes de un campo mucho más amplio, donde están todas las oportunidades y que está nosotros sintonizarnos con estas oportunidades también, y eso es parte del trabajo. Eso es parte del trabajo. Yo tengo, Perdona. yo digo que ya para ir haciéndole cierre a la conversación, Aldo, primero me gustaría hablar de qué herramientas, o sea, qué es lo que estás haciendo hoy, qué herramientas tienes, qué herramientas estás ofreciendo para personas como nosotros. O sea, para personas que estamos replanteándonos, redescubriendo en proceso de metamorfosis, hayámonos dado cuenta o no, ¿cierto? Porque yo sé que tienes una serie de, no solo servicios, también herramientas, canales y cosas a disposición de personas como nosotros que nos pueden ayudar bastante. Mira, de hecho, yo te conté que había trabajado con esta psicoanalista, pero eso fue como un momento, un periodo, fueron como 2 meses, pienso, de conversaciones intensas 3 veces a la semana. Pero después yo efectivamente descubrí el mundo del coaching y me hice seguir por un coach. Lo que me ha ayudado mucho es que el entrenamiento es para hacia el futuro, no es para resolver cosas del pasado, ¿sí? Y a mí encontrar este espacio en un momento donde yo no tenía mucha gente con la cual quería hablar de eso, me ayudó mucho, pero no en el sentido terapéutico, sino en el sentido de proyectarme hacia futuro, empezar a crear esta claridad desde quién soy a qué quiero crear para mí en la vida, ¿sí? Que pienso que es una pregunta que puede hasta ayudar a trascender un momento de crisis. Entonces yo pienso que una primera herramienta para quienes pueden y tienen el tiempo y pienso que eso es útil, yo pienso que un proceso de coaching puede ser muy válido. Hay formas individuales, hay formas grupales,
Hay especializadas para hombres. Entonces, una de las cosas que uno puede buscar es ese tipo de herramienta, un tipo de ayuda. Claramente yo estoy a disposición. Hoy hago muy poco individual porque mi agenda está bastante plena, pero hago más grupal. Y para las herramientas mías que utilizo, es un cruce de herramientas, pero yo las sinteticé en un método que son como los 7 círculos de una vida plena, que parte de la reconstrucción de tu autoconcepto hasta el desarrollo de las habilidades que tienes para poder vivir tu nueva vida. Y tengo un curso muy sencillo, introductorio, pero que está dando resultados muy buenos en Hotmart, que se llama Tu Camino al Éxito, que quizás te da como un marco dentro del cual tú te puedes autoexplorar. ¿Sí? La otra herramienta que yo utilizo hasta hoy, sobre todo para encontrar como una calma, yo creo mucho que mente y cuerpo no son una cosa sola. Entonces, en la medida en la cual también trabajamos como nuestros pensamientos y todo eso, también tenemos que cuidar y la parte fisiológica, por ejemplo, de nuestro cerebro. Yo utilizo una herramienta que es muy innovadora que se llama Havening, que es una terapia psicosensorial que a través del toque muy sencillo permite prácticamente darle un masaje muy bonito a la mente y tranquilizarla, quitarle mucha ansiedad, preocupaciones, y eso seguramente nos ayuda a pensar con más claridad, ¿no? Allá en mi Instagram encuentran mucho material sobre eso. Entonces, a ver, en pocas palabras, yo puedo llamar a Aldo para mi grupo corporativo de amigos y eso, y hacer talleres de coaching con Aldo. El coaching personalizado es más difícil, pero podríamos reservar para 2026, 2027. Entonces, digamos, soy un poquito más selectivo en la elección porque tengo muy poco espacio en este momento. ¿Sí? Ok, y tenemos el curso El Camino al Éxito y tenemos los contenidos de Halvening que son interesantes y es algo que vale la pena explorar. ¿Esto es lo correcto, Aldo? Sí, correcto. Y yo Listo. diría, por lo general, si alguien quiere trabajar conmigo, la mejor forma es empezar con este curso en Hotmart, Tu Camino al Éxito, porque da una buena base y después si tú haces otra cosa ya tienes una buena base. Listo, vamos a compartir aquí los links de Tu Camino al Éxito para que lo encuentren todos ustedes, empezar esa exploración, seguir ese camino. El encuentro con Aldo ha sido mágico, magnífico, pero aún no terminamos. Aldo, ¿cuáles son tus redes sociales? Compartamos aquí cuáles son tus redes sociales y vamos yo creo que a la última sección. Hay, Instagram es quizás donde hago más contenido y es @acívico. El mismo arroba es lo tengo en X, el famoso ex Twitter. Y bueno, y más el perfil personal está en LinkedIn con mi nombre. Y con mi nombre está también YouTube, el canal de YouTube, Aldo Silva. Listo, perfecto. Entonces, aquí les estamos mostrando las redes sociales de Aldo. Síganlo para que tengan una voz sabia que los acompañe en este camino, en esta transformación, en esta metamorfosis. Aldo, entonces yo creería que para terminar y antes de saltar a las 5 recomendaciones de Aldo, Pablo, ¿ibas a decir algo? No, le iba a decir a Aldo que Alejo te tiene un jueguito ahí programado porque usted Sí, no es puede que para dejar allá. pasar las cosas sin jugar, pues, así como demasiada Es seriedad, padre, no. No, es un jueguito, pero tú sabes, yo sé que Aldo sabe qué significan estas preguntas. Entonces son 10 preguntas, la idea es que no pienses mucho la respuesta, sea inmediata, lo primero que se te viene y vamos como el Barcelona, tiki taque, tiki taque. ¿Listo? ¿Estás listo? Sí, listo. Listo. Aldo, ¿cuál es tu palabra favorita? Unidad. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? Um, Depresión. ¿Qué te enciende? Una conversación. ¿Qué te apaga? Una persona mediocre. ¿Qué sonido amas? El tambor. ¿Qué sonido odias?
del claxon de los carros. ¿Cuál es tu palabra grosera favorita? Cazzo, es italiana. ¿Cuál? Cazzo, es italiano. Okay. Es verga traducido en... ¿Qué profesión, otra distinta a la tuya, te gustaría ejercer? Actor. ¿Qué profesión definitivamente no harías? Mesero. Si el cielo existiera, ¿qué te gustaría que Dios te dijera cuando llegues a las puertas? Lo hiciste bien. Gracias. Gracias. Bien, Aldo. Entonces, ahora sí. A mí me encantan las respuestas de este cuestionario. Ahora sí, Aldo, las 5 recomendaciones para cuarentones atravesando esta etapa de la vida. La primera, quizás lo que yo dije, es mucha paciencia consigo mismo y con los demás, porque parte de la crisis es que nos volvemos muy impacientes con los otros. Pero consigo mismo me parece la cosa más importante. 2, empieza a notar todo lo que te da gusto, hasta las bobadas. Puede ser un panorama, una flor, una música, pero nota y hasta yo diría escriba todo lo que te hace vibrar, hace un poquito el sonriso de una mujer, de un hombre, lo que sea, ¿sí? Porque allá hay vida, es algo que tu ser responde. Lo tercero es enfoca, acepta que estás en una crisis, ¿sí? O sea, acéptalo, o sea, no pelees con eso. No pelees con eso. Eso hace parte de la vida. Llegó finalmente la hora. Aprovechala, ¿no? Entonces, aceptar. Lo otro es, empieza a concentrarte menos en lo que no quieres e empieza a preguntarte sobre lo que quieres. Y 5, actúa basado también en tu instinto e intuición. O sea, empieza a hacer cosas basadas en tu intuición y en tu instinto, sin preocuparte si va a salir bien, mal, si es justo, equivocado. O sea, quítale juicio moral a lo que haces y si lo sientes de hacerlo, hazlo. Muy bien, Aldo, muchas gracias, muy chévere, pues a mí me dejas con muchas reflexiones, sobre todo como con muchas tareas. Me encanta ese concepto de regresa a la infancia, porque yo creo que ahí uno es un poco más intuitivo, sobre todo con las cosas, como decías, que te hacen vibrar, que era una de las preguntas que te hacía Alejo. Me quedo yo especialmente con esa tarea de regresar a mi mente infantil para detectar dónde es donde el corazón está más calientito. Te agradecemos mucho esta charla, tu tiempo, Aldo, y tu luz. Esto nos llena de conocimiento y bueno, seguramente que la gente por ahí estará también como yo, lleno de reflexiones. Pues esperamos tener otra oportunidad de tenerte por acá. Hacer como una prueba de los talleres y algo así. Grupales. Podemos Sería muy- inventarnos, darles acceso a 5 o 7 de los seguidores de ustedes y hacemos algo grupal. Eso, güey. ¡Guau! Eso sería brutal. Hacemos un Ya pequeño solo falta juntar 2 más. Aldo, muchísimas gracias a ustedes. Siempre hablando de esta experiencia le permite a uno también de reflexionar y de hasta darse cuenta de pequeñas cosas que quizás uno no había verbalizado. Entonces le agradezco también por esta oportunidad y a quienes nos siguen me pueden escribir. Si tienen preguntas escuchándonos, me pueden escribir por Instagram y con mucho gusto seguimos el diálogo. Sí, trataremos de llevarnos a Aldo para YouTube. Ya está YouTube. Pero yo creo que el contenido de las redes es bastante valioso. Péguense la esculcada a las redes de Aldo porque hay mensajes muy bonitos. Yo creo que vale la pena navegarlo, oírlo. Hagan el curso. Hagan el curso Camino al Éxito porque es bastante interesante y creo que les va a ayudar si están en lo mismo que nosotros estamos viviendo. Es clave para empezar en esto y para eso está Cuarentokers. Gracias, Aldo.
por venir, gracias por este regalo, gracias por tus palabras, gracias por abrirte, gracias por permitirnos, ¿cómo se dice?, raspar ese un poquito de Aldo y su esencia. Ahí yo creo que hay mucho más por descubrir y conversaciones por tener, pero este es el comienzo. Y Aldo, no sé si quieras cerrar. No, con mucha gratitud y bueno, espero que podamos seguir la conversación y encontrar las maneras de hacerlo para un gusto. Muchísimas gracias. Gracias, Juanito. Nos vemos.